Entonces es necesario poder entender qué sucede en el entorno. Y estábamos mirando que era necesario saber datos como el Producto Interno Bruto, el IPC, qué inversión voy a necesitar, qué inflación se está dando a nivel del macro entorno, qué inflación a nivel país, cómo están las tasas de desempleo, cómo están las tasas de población, crece o no crece nuestra población. ¿Cuál es la pirámide etaria? El crecimiento de los sueldos, consumo público versus el consumo privado, importaciones y exportaciones. El análisis que ustedes deben hacer para poder entender lo que está pasando en este macro entorno, que son todas acciones en que mi empresa no puede intervenir, no tiene ninguna manera de intervenir en este tipo de escenarios. Por lo tanto, desde aquí nacen, ¿cierto?, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Cuando yo hablo de la naturaleza del mercado, estoy hablando de la situación y la evolución de los segmentos, de la tipología y perfil de los segmentos de mercado existentes en cuanto a las necesidades tanto satisfechas como insatisfechas, escala de valores, competidores por segmento y su participación de mercado, cambios producidos en la demanda, unidad de toma de decisiones. ¿Quién decide comprar? No es lo mismo un bien de consumo que una industrial, claramente. ¿Cuál es la estructura del mercado? La situación del mercado relevante, cuál es el tamaño de la oferta, cuáles son los productores, tipo de producto ofertado, marcas, participación de mercado de nuestra competencia, segmentos elegidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empiezo a hablar de competidores, tengo que mirar cuál es el número de competidores que existen, cuál es el perfil de importancia relativa, cuál es la estrategia seguida por esos competidores. También tenemos que tener claro que si es un mercado muy atomizado, a lo mejor no voy a tener todos los datos y toda la información. Pero para eso ustedes también tenían claro que podían hacer una investigación de mercado. Aquí también empezamos a meternos en el análisis de mercado por nuestra estructura. Podemos entender cuáles son los nuevos entrantes, si es que existieran, cuáles son los productos sustitutos que hay en ese mercado, cuál es la evolución del sector en el que se enmarca el mercado relevante y cuáles son los canales de distribución. Por ejemplo, si hacemos un análisis global de una situación X de un jabón de tocador, podríamos decir que mi unidad de negocio o mi producto va a ser el jabón de tocador. Yo hice un análisis de mercado o un estudio de mercado diciendo que el tamaño de la población eran 300 millones de personas. La tasa de crecimiento anual era menos un 3%. Y el número de competidores que había en este mercado del jabón de tocador o de esta unidad era de 47. Entonces, en la estructura de este mercado había un líder que tenía 25% de participación, un segundo competidor que tenía un 15%, un tercero el 13%, un cuarto el 5% y nosotros con un 3%. De esta manera, yo puedo decir que nosotros empezamos a vender en pesos 50 millones, nuestro margen es un 40% y nuestra inversión destinada a publicidad para este mercado es de 36 millones. Puedo hacer esos análisis, puedo volver y decir, ok, si yo tengo un 3% del mercado, ¿cierto? Y vendo 50 millones, puedo empezar a analizar qué porcentaje de participación de mercado voy a tener. Otras fuentes de información relevantes para estos análisis
son las informaciones externas. Podemos utilizar instrumentos de análisis como ciclo de vida de los productos, ciclo de vida de los mercados, curva de experiencia, matriz de análisis de cartera de productos. Esta matriz de análisis de cartera de productos puede ser la PSG. Análisis interno. El objetivo es identificar las debilidades y potencialidades de la empresa desde el punto de vista comercial y de marketing. Todo lo que acabamos de hacer en nuestra primera fase era un análisis externo. Estoy mirando al mercado de referencia, a dónde quería yo estar, con quién quería competir, quiénes eran. Ahora me miro yo, miro mis fortalezas y mis debilidades. Aquí vamos a empezar a analizar cuáles son nuestros objetivos de marketing, dónde queremos llegar, cuál es la estrategia de marketing que vamos a utilizar, cuáles son nuestros recursos, las estrategias de productos, las estrategias de precios, las estrategias de distribución, estrategias de comunicación y estrategias de venta. Cuando quiero hacer un análisis interno, tengo herramientas para poder utilizarlas. En este caso, puedo usar la matriz FODA, que es la que ustedes ya conocen, y puedo utilizar la matriz de posición competitiva. Para poder hacer un diagnóstico, primero debo haber hecho un análisis estructurado y profundo. Para establecer el diagnóstico de situación, el marketing emplea, ¿cierto?, estos instrumentos, FODA y matriz de posición competitiva. En el análisis FODA, como ustedes ya saben, tengo oportunidades y amenazas que son externas a la organización y lo obtenemos del análisis externo que ya hicimos, ¿cierto? Son variables que yo no puedo controlar, insisto. Las fortalezas y debilidades son internas a la empresa y se obtienen de un análisis, valga la redundancia, de manera interna. Son variables que sí puedo controlar. Las ventajas tienen que ver con el valor percibido por el cliente respecto a la empresa. De esa manera, yo puedo poder compararme con mi competencia. ¿Qué es lo que nuestro consumidor o nuestro cliente percibe de mis productos? ¿Hay un valor agregado ahí? Para poder encontrar la forma de generar valor hay que tener especial cuidado en las actividades que generan valor y saber qué es lo que quiere y percibe el cliente. Por ejemplo, valor de nuestro producto, valor de la economía o del precio de nuestro producto, valor de nuestros servicios, valor de identificación de nuestra imagen corporativa. Si todo eso se mezcla y hace una mezcla positiva, claramente el cliente va a percibir valor en nuestros productos. Desde ahí que tenemos ya una ventaja competitiva frente a la competencia. El valor para el cliente tiene que ver con la percepción, ¿cierto? El cliente tiene que percibir que el beneficio que va a obtener con nuestro producto o servicio es superior al precio. Varias dimensiones tienen que ver con ello. Las características funcionales, como el valor del producto o de economía, de servicio y de identificación. Siempre es en relación con nuestros competidores, recuérdenlo. Las ventajas competitivas se relacionan con el valor percibido por los clientes en relación a la empresa y se consigue cuando el cliente le da a los productos un valor superior o al menos igual al precio. Y cuando la empresa tiene un precio inferior para igual valor. Para detectar nuestras ventajas competitivas tenemos que identificar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Deducir los puntos fuertes y débiles de la competencia. ¿Dónde
puedo golpear a mi competencia de tal manera de ganar un punto. Identificar la escala de valorización o de valoración, del segmento o de la unidad de toma de decisiones. Identificar qué ventajas y desventajas competitivas tiene nuestra empresa. La empresa tendrá una ventaja competitiva cuando en uno de sus puntos fuertes sea mejor que la competencia y que el mercado claramente lo valore. Estas ventajas son las que garantizarán a nuestra clientela. Y los clientes son lo único que al final puede darle seguridad a nuestra empresa. La ventaja competitiva claramente es la garantía de que se puede vencer a nuestra competencia. Si no, nada de lo que hagamos va a servir. La diferencia entre una empresa ganadora y una perdedora la marca su capacidad para crear ventajas competitivas reales, de mantenerlas en el tiempo y además transformarlas en un determinado momento. La obtención de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y defendibles frente a la competencia. Para eso es necesario satisfacer las necesidades existentes y latentes mejor que la competencia, mediante el desarrollo de atributos o competencias únicas que serán duraderas y no copiables por la competencia en el tiempo. Es decir, yo jamás puedo decir que una ventaja competitiva podría ser el precio. Cuando hablamos de la matriz de posición competitiva, estamos hablando de la matriz General Electric. Se basa en dos dimensiones: qué tan atractivo es el mercado al que nos dirigimos y la posición en la que nosotros nos encontramos frente a nuestros competidores. También se basa en un análisis interno y externo y sirve en la etapa de análisis y de toma de decisiones. Cuando estoy hablando de la atractividad del mercado, me refiero a qué factores del mercado lo hacen atractivo. Es decir, qué tasa de crecimiento global o por empresa existe, qué potencial de diferenciación existe en ese mercado, poder de negociación de los clientes, barreras de entrada y salida y la rentabilidad promedio. ¿Qué factores tecnológicos inciden en este atractivo? Si hay mucha intensidad de la inversión, si el nivel de cambio tecnológico es muy violento, es muy rápido, y qué acceso a materias primas tenemos en este mercado. ¿Qué factores económicos y financieros desembocan en que existan economías de escala o altas tasas de experiencia? Nuestros márgenes de contribución, ¿cómo serán? Si el margen de contribución es alto, claramente es un mercado atractivo. ¿Qué factores sociales están en ese mercado que lo hacen atractivo? Por ejemplo, hay tendencias a la modernidad, tendencias en términos de modas. ¿Qué actitudes sociales existen? ¿Cuál es la normativa legal imperante? ¿Cuáles son los grupos de presión, si es que existieran? Posición competitiva. ¿Qué posición o qué cuota de mercado existe? ¿Cuál es la gama de productos para tener esa posición? ¿Cuál es el cumplimiento de las necesidades del cliente? ¿Cuáles son las rentabilidades obtenidas? Cuando empiezo a hablar de posición económica y tecnológica, me refiero a la posición relativa en costos. ¿Cuál es la capacidad instalada, utilizada? ¿Cuál es la posición tecnológica? ¿De qué me sirve tener grandes instalaciones si no las utilizo? Posición de capacidades propias, experiencia, know-how, habilidades propias de la empresa, sistemas de distribución, organización,
gestión interna, diferenciación con los competidores. Este es un mapa de posición competitiva donde yo analizo, ¿cierto?, el atractivo del mercado, donde tengo un cuadrante que es bajo, medio y alto en términos de atractivo del mercado, y mi posición competitiva. En el tablero de market share que yo les mostré del banco, existía esto por unidad estratégica de negocios. No sé si se recuerdan, lo vimos a través de cuál era la unidad o cuál era la competencia y dónde estaba yo. En este caso, se analiza una unidad estratégica o un producto. La segunda fase son las decisiones estratégicas de marketing. ¿Ya? Aquí se empiezan a fijar los objetivos de marketing, la importancia de las decisiones estratégicas, los objetivos de marketing, el tipo de objetivos que vamos a tomar y los criterios para la elección de objetivos. Cuando empezamos a hablar de decisiones o de objetivos, tenemos dos tipos de decisiones. Tenemos decisiones estratégicas y decisiones que van a ser operativas. Las decisiones estratégicas tienen que ver con hacer lo correcto y las operativas con hacer las cosas correctamente. Es más importante hacer lo correcto que hacer las cosas correctamente. Los objetivos de marketing se supeditan a los objetivos y estrategias corporativas. ¿Qué quiere decir esto? Que las estrategias corporativas o de la organización nos van a decir o nos van a dar el pie para que nosotros vayamos tomando decisiones. Deben ser estos objetivos cuantitativos, realistas y el motor de nuestra actividad comercial. Por lo tanto, deben ser coherentes entre sí y con los objetivos corporativos. Están sustentados en hipótesis o en escenarios esperados. Comienzan siempre por un verbo, acción o una consecución: aumentar, crecer, penetrar, etc. Proponen un solo resultado, pero claro. Tienen un plazo de ejecución en el tiempo y responden al qué, al cuánto y al cuándo. Deben estar por escrito. Tipo de objetivos. Existen dos condicionantes al sistema de objetivos. Primero, la dimensión de la empresa, y dos, las características del mercado en que ésta actúa. Los objetivos son diferentes de acuerdo a la dimensión de la empresa. Por ejemplo, las empresas, para ser eficientes, necesitan tener un tamaño crítico de masa crítica. De esa manera, generar economías de escala. Sin embargo, hay algunas que prefieren mantenerse de manera independiente y más pequeñas. ¿Cuáles son las prioridades de nuestros objetivos? Para las empresas grandes, el sistema de objetivos corporativos es el siguiente: crecimiento, tiene que ver con las tasas de alto crecimiento, rentabilidad y consolidación. Y para las empresas pequeñas, consolidación, o sea, sobrevivir, rentabilizar en el corto plazo y crecimiento que sea solo el vegetativo. Para las empresas medianas que buscan permanecer en el mercado, pero que no tienen una masa crítica, es el siguiente: consolidarse, tratar de tener un alto crecimiento o alcanzar esa masa crítica
y una rentabilidad también en el corto plazo. El estado de los mercados en la definición de los objetivos. Un factor relevante es la etapa del ciclo de vida del producto de esta empresa. Si el mercado está en crecimiento, la empresa debe crecer, ya que busca rentabilidad en el corto plazo, y en el futuro podría ser perjudicial. En ocasiones, si el mercado está consolidado, solo se puede crecer a costa de la competencia, es decir, a través de fusiones, compras. El estado de los mercados es la definición de los objetivos. Cada vez más las empresas dejan de hacer hincapié en el crecimiento y se plantean estrategias de retención y fidelización de clientes, manteniendo y mejorando el nivel de satisfacción y lealtad, estimulando la regresión de compra y reduciendo las posibilidades de cambio. Siempre hemos dicho que un cliente es aquel que repite la compra, es el que vuelve a comprar. Pueden fijarse objetivos ya sea cuantitativos o cualitativos. Sin embargo, los cualitativos son mucho más difíciles de controlar y se prestan a interpretaciones. Cuando yo empiezo a elegir los objetivos, debo tener presente algunas de estas preguntas. ¿El producto está en masa crítica? ¿Hay en nuestro caso una correlación positiva entre la participación de mercado y la rentabilidad a largo plazo?